Le invito a abrir su Biblia en Lucas, capítulo 12, versículo 4. Voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Dice: amigos míos, no tengan miedo de la gente que puede quitarles la vida. Más que eso no pueden hacerles. Tengan más bien temor de Dios, pues Él no solo puede quitarles la vida, sino que también puede enviarlos al infierno. Es un mensaje muy motivacional. A Él sí deben tenerle miedo. 5 pajaritos apenas valen unas cuantas monedas. Sin embargo, Dios se preocupa por cada uno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen. Por eso, no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajaritos. Amén. Quiero compartir hoy el tema: tú vales más. Hay algo que a veces el ser humano a veces entendemos el valor que tenemos. Creo que una de las estrategias del enemigo ha sido llevar al hombre a no reconocer o entender su valor. Si es así o no es así. Desde que somos muy pequeños, muy niños, aún desde el vientre, el trabajo del enemigo de Satanás ha sido hacernos ver que no valemos, que no somos nada. Por eso, aún desde el vientre, y hoy en día la vida como que se ha tornado en eso, ¿no? El aborto es como decir, eso no vale nada. Puedes destruir una vida dentro de un vientre porque no tiene valor alguno. Y esa es la idea de Satanás. El enemigo siempre ha buscado que el hombre piense y crea que no vale. Por eso, desde que empezamos en esta vida, batallamos mucho con algo llamado autoestima. De niño yo tuve una infancia bien, pero en otras cosas no tan bien. Sufrí siempre de rechazo, de baja autoestima. De niño yo era exageradamente delgado. Y en el colegio o en la escuela, cuando hacía clase de educación física o de deporte, tocaba estar en pantaloneta. Y yo me acuerdo, yo estaba como en tercero de primaria y me gustaba una niña del salón. En todo salón, la niña bonita. Entonces a mí me gustaba la niña ahí. Y de pronto ella me dijo: uy, usted tan flaco. Y eso me marcó. Y toda la vida yo crecí sintiendo que como que uno trata de llenar expectativas de las personas, como que uno no siente valor cuando uno recibe rechazos, marcas, heridas que a veces vienen desde la propia casa, desde la propia familia. Entonces va uno madurando, va uno creciendo, llega uno a la iglesia, acepta a Cristo en el corazón y nos hablan mucho del amor de Dios. Dios te ama y uno, ay, amén, sí, uno llora porque uno toda la vida fue rechazado, no sentimos valor. Las mujeres que son más emotivas que los hombres batallan mucho con su autoestima. A veces en el matrimonio no se sienten amadas y valoradas por sus esposos. Yo sé que eso no pasa en México, pasa mucho en Colombia, pero donde batallan con eso, el sentirse valoradas y amadas. Y ahí es donde las personas caen en el juego de mendigar amor, de empezar a buscar cómo llenar ese vacío, cómo refugiarse, porque hay una necesidad en nosotros de sentirnos amados, de sentirnos valorados. Por eso no hay algo más grande y especial que cuando uno realmente conoce a Dios y siente lo importante que es para Dios. Pero a veces luchamos en la mente y en el corazón con cierta clase de emociones y sentimientos que no vienen de Dios, como el temor, como la ansiedad, como las preocupaciones. Y a veces esas cosas, aunque son reacciones naturales a cierta clase de circunstancias, a veces dejan ver que como que sentimos que ya Dios no nos ama, que sentimos como si no valiéramos, como si no fuéramos importantes para Dios.
Y entonces Satanás se ha dedicado, aún ya en la vida cristiana, a veces de hacernos ver, Dios no está contigo. Cuando usted enfrenta una situación difícil, ¿cuál es la reacción muchas veces con la que tú enfrentas esa situación? Y a veces el primer pensamiento es, ¿por qué me pasa esto a mí? Dios no me ama, porque si me amara no permitiría esto. Yo recuerdo que cuando comenzó la pandemia, pues creo que la pandemia probó tanto al mundo y nos ha probado tanto, pero en medio de todo lo que hemos visto, la mano y la fidelidad de Dios. Pero muchos siguen luchando con pensamientos de preocupación, de ansiedad, de incertidumbre, de angustia. Y por eso es que el Señor Jesús, muchos de sus pasajes, de las enseñanzas que le dio a los discípulos, habló específicamente sobre este tema. Jesús nunca dijo que no se preocuparan. Lo que Jesús enseñaba era que no hay de qué preocuparse, sino que dijo, no se preocupen a pesar de que haya tanto por qué preocuparse. O sea, Jesús estaba diciendo, hay una realidad que podemos vivir que puede generar preocupación, ansiedad, miedo. Y eso que va a generar en nosotros un pensamiento, no valgo. Dios se olvidó de mí. Dios no me ama. Y yo me he encontrado a lo largo de la vida cristiana personas que luchan con eso. Dios es amor. Dios te ama. Dicen amén a todo, pero que lo vivan, que lo sientan, no lo hacen. ¿Por qué? Porque a veces la forma de reaccionar o de vivir en ciertos aspectos demuestra eso. Cuando un cristiano empieza a vivir preocupado, ¿qué deja ver la preocupación? La preocupación deja ver algo, que sientes que no hay una seguridad. Es como que Dios no está contigo. Y entonces empiezan a hilar un pensamiento en su mente y aceptarlo como si fuera una verdad. Y no hay nada más mentiroso que pensar eso. Porque cuando tú vas a la Biblia te das cuenta de las palabras de Jesús, lo que Él enseñó, y es totalmente contrario. Jesús le dice a los discípulos, no los dejaré huérfanos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos han escuchado ese pasaje? Ahora le pregunto, ¿usted lo vive? ¿Usted lo siente? Cuando se siente en un momento difícil, ¿usted sabe y tiene la plena confianza que Dios está con usted? ¿O usted se preocupa? Pero cuando uno está como yendo a la fuente equivocada, entonces eso sí puede generar ¿qué? Preocupación. Entonces Jesús nunca dijo que no nos preocupáramos, porque hay cosas que pueden generar preocupación. Por ejemplo, los que somos padres, desde que nuestros hijos nacen, se despierta en uno como el, no sé cómo decirlo, es como el chip de la sobreprotección. Si uno desde que es papá, uno con los hijos está ahí pendiente. Recién mi asistente tuvo bebé hace unos días y otra persona va a ser mamá por primera vez y le dije, ¿y cómo está la trasnochada? Uy, sí, no, chévere. Yo le dije, no, de aquí para arriba hay que seguir trasnochando. Ay, cuarto tiempo. Y yo, no, pero hay unos 20 años. Porque cuando uno es papá, uno tiene un sentido de sobreprotección de sus hijos, ¿sí o no? Y cuando ellos a veces no llegan, no están en Colombia, pasa mucho eso, que cuando los hijos no llegan a tiempo a la casa y de pronto la mamá los llama al celular, no les contesta, les manda el mensaje, no le entra el mensaje, ella no piensa nada malo, ¿cierto? Ella no dice no, o sea, ella está segura, no, mis hijos están bien, porque Dios los guarda, yo estoy tranquila, porque me preocupo, ¿sí o no? Las mamás mexicanas son igual. Dicen, no, mi hijo está bien. Yo me acuerdo que mi mamá, yo tuve una vida antes de Cristo, de la que no voy a hablar mucho, pero yo me iba de la casa 3 días, no me aparecía y llegaba a la casa después de 3 días. Y mi mamá, unas ojerotas, mi mamá con esos ojos grandes de llorar,
Mi mamá ya ha pensado que me habían matado, que me habían dado no sé cuántos, o sea, de todo. Sí, ella se imaginaba en la morgue, viendo a su hijo, porque como que los pensamientos es algo difícil a veces de controlar. Entonces la gente se preocupa por cosas de las cuales no son reales. Y por eso Jesús, cuando escribe este pasaje, les está diciendo a ellos, y me gusta cómo esta versión lo dice amigos míos. O sea, le está hablando como de una forma cercana. Tú eres un amigo, no te preocupes, porque la preocupación puede generar y conllevar al miedo. Y el miedo es algo que paraliza, que neutraliza a las personas. La respuesta frente al miedo y la preocupación es confiar y obedecer. Entonces, ¿qué debo hacer para enfrentar la preocupación? ¿Alguna vez has sentido miedo? De pronto los hombres, la batalla del hombre, ¿cuál es? ¿Cuál es el temor de un hombre? A ver, no saber qué hacer de almuerzo mañana. ¿Cierto? Más de uno yo creo que está ahorita pensando, ay, estoy preocupado, mi amor. Y la esposa, ¿y sí, por qué? No sé qué hacer de almuerzo mañana. ¿Será que esa es la preocupación de un hombre? No. ¿Cuál es la preocupación de un hombre? El dinero. ¿Sí o no? Tengo que pagar esto, tengo que cubrir estas deudas, no me llegó lo que estaba esperando. En el trabajo me miró el jefe como raro y me dijo, necesito hablar con usted el lunes. ¿Y usted no quiere que llegue mañana? Y la tendencia del ser humano es a pensar ¿cómo? Siempre hacia lo negativo. Si a usted el pastor lo llama y le llega un mensaje, necesito hablar con usted al final del servicio, ¿usted qué piensa? ¿Qué hice? Yo no he matado a nadie. Ay, Dios mío. Yo no sé por qué tenemos ese mal hábito, esa mala costumbre de pensar siempre lo primero es en lo peor. Si su jefe lo llamó y que le dice, Ramírez, el lunes lo espero en mi oficina, usted lo primero que debe pensar es que me va a echar, me va a despedir. Claro, eso fue la vez esa que yo hice esto mal. Eso debe ser por tal cosa. Y uno empieza como a ahondar más en el asunto. Entonces ese fin de semana usted va a dormir como un bebé, ¿verdad? Usted va a dormir tranquilo, a decir, ay, tengo tanta paz en el corazón. No, usted va a vivir como ansioso. Va a generar ansiedad. Ay, Dios mío, no me van a echar. Y yo ahorita qué voy a hacer, mi familia no tiene que comer, dependen de mí. Ay, Dios mío. ¿Y quién te dijo que te preocuparas? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? No se preocupen. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Preocuparnos por X o por Y. Entonces a veces estamos desgastándonos en la vida, preocupados por tantas cosas, llenándonos de tanta ansiedad, de tanta angustia. Por ejemplo, la preocupación de un soltero, ¿cuál es? Que llegue el rapto y no se haya casado. El terror del soltero es, Señor, ¿qué tal venga el rapto y yo no me haya casado? Pero no te preocupes, podrás ser parte. Ya no serán 5 vírgenes en el cielo, ahora serán 6. Todo el tiempo uno como que batalla mucho con eso, ¿sí o no? Y Jesús en lo que más insistía en sus mensajes a sus discípulos era: no tengan miedo, no se preocupen. Dice el verso 4, amigos míos, no tengan miedo. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo uno vence el miedo? Yo sé que ustedes son meros, pero allá en Colombia hay mucha gente, yo le llamo los florecitas. Les da miedo todo. ¿Qué hace uno frente al miedo? ¿Cómo uno vence el miedo? ¿Alguna vez usted ha sentido miedo? ¿El miedo qué es? Alguien dijo, es una reacción natural a lo desconocido. Y hay momentos donde vamos a sentir miedo. Bueno, el miedo, en la única parte que es buena y sana es cuando me evito un peligro.
Cuando uno dice, no, yo no voy a hacer eso. Pero cuando el miedo te paraliza, cuando el miedo te neutraliza, ahí hay algo fuera de orden. Y el Señor lo primero que decía era, no tengan miedo. ¿De qué tienes miedo? De la soledad, de perder un amigo, un familiar, de tu propia vida, de la situación familiar, financiera. ¿De qué tienes miedo? Tal vez uno puede estar lleno de muchos miedos. Pero yo algo que analizaba es que cuando una persona siente miedo de todo, de lo que no siente miedo es de Dios. Pero cuando tú tienes el temor a Dios, los otros miedos desaparecen. Y mire lo que dice acá, dice, no tengan miedo al que puede quitarles la vida, más que eso no pueden hacerles. Dice, tengan más bien temor de Dios. ¿Qué hace el temor a Dios? Me guarda de tener otra clase de temor. Ahora, en Isaías dice, no tengan miedo a lo que todo el mundo le tiene miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él temed. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Pero no habla de un miedo en terror. No habla de un miedo en angustia. El temor a Dios es un temor en reverencia. Si yo temo a Dios, ¿por qué voy a temer a otra cosa? ¿Qué quiere decir? Mi temor a Dios está condicionado en el amor de Dios. Tengo el temor a Dios, entonces sé que nada malo me va a pasar, porque yo confío en sus promesas, porque yo confío en su amor. Sé que Él me guarda, sé que Él me protege, porque yo tengo su temor. Y ese temor se basa en el amor y en la confianza a Dios. No es miedo del miedo que usted le sentía al papá cuando llegaba enojado. No es el miedo que la gente siente al peligro. Es el temor que te lleva a una dependencia y confianza absoluta en el amor. Entonces, cuando el temor a Dios está en tu corazón, ya no vas a sentir miedo. Yo, por ejemplo, de niño le tenía miedo a las autoridades. Aún cuando yo llegué a la iglesia, yo con lo que más batallé fue con el temor a la autoridad. Yo veía a alguien de autoridad y sentía miedo. Llegaba el pastor y yo, ay, el pastor, que no me mire a los ojos. No hice devocional. Ay. Y empieza uno a tener unos temores tan... Y una vez el Señor me reprendía y me decía, ¿por qué tienes tú temor al hombre si es un mortal igual que tú? Eso deja ver que tú no me tienes temor entonces a mí. Eso deja ver que no estás confiando en mí y no estás teniendo temor de mí. ¿Qué hace el temor al hombre? Yo veo que hay gente que a veces engaña y miente. ¿Vea cómo es el tema del temor? Por ejemplo, de niño, yo le tenía miedo a mi papá. Mi papá era para disciplinar muy violento. Y una vez se me rompió algo en la casa. Jugando ahí con una pelota, rompí algo de la casa y pues yo entré en pánico. Yo no, mi papá me va a dar durísimo. Entonces yo me puse 3 pantalones. Me puse la pijama, la sudadera, un jean. Yo dije, si me va a pegar para que no me duela. Y cogí, hay algo que se llama un corrector líquido, es un producto escolar a base como de petróleo, tiene un olor fuerte. Y empecé a oler eso para doparme. Yo nunca consumí drogas, pero esa fue la única vez que metí algo raro. Y me pegué una mareada con eso. Y yo decía, ahora sí, papá, pégueme. Estoy listo. Y llegó mi papá y yo encerrado en el cuarto, asustado. Mi papá me va a dar. Y llegó mi papá y no se dio cuenta. O sea, perdí el impulso. ¿Sabe cuándo se dio cuenta? 2 meses después. Y cuando se dio cuenta dijo, ¿quién rompió esto? Y yo no decía nada. Y entonces uno se vuelve mentiroso. ¿Por qué? Por el miedo. Uno tiene miedo de decir la verdad.
Y mi mamá dijo, eso tuvo que haber sido Julián, porque ese chino es el que rompe todo en esta casa. Y yo, ¿y qué me hicieron? Nada. Y yo, montado en una película. Pero más grande uno empieza a hacer ¿qué? A decir mentiras. Cuando alguien no tiene temor a Dios, empieza a caer en otro error y es decir mentiras. Entonces, hagámoslo un poco más hacia la iglesia. Un discípulo hizo algo que no debía. Y el líder lo llama, ¿cómo estás? Bien, bien, para la gloria, bien, súper bien. Pero está haciendo algo que no es correcto. Entonces, él trata de ante el líder, el pastor, decir, todo está bien, no pasa nada. Pero ante Dios lo hizo. Quien vio eso incorrecto fue Dios. La pregunta es, ¿eso es temor al hombre o eso es temor a Dios? Eso es temor al hombre, pero no es temor a Dios. Cuando tú tienes temor al hombre, entonces estás anulando el temor a Dios, porque Dios está mirando algo que hiciste mal y aparte mentiste. Dios dice, pero yo te estoy viendo. ¿Le tienes más miedo a tu líder que a mí? Wow. Pero cuando tú tienes temor a Dios, el temor a Dios te guarda. Y cuando estás delante de alguna autoridad sientes confianza, no sientes miedo, porque estás tranquilo, porque tu confianza está en el Señor. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, lo primero para vencer la preocupación, la ansiedad, es tener temor solamente a Dios. Por eso el Señor dijo, no teman lo que todo el mundo teme. En esas épocas todo el mundo teme de todo. El temor ha crecido como espuma, pero es algo irreal. Cuando tú confías, tú temes a Dios, el temor a Dios te va a guardar, porque Dios te va a decir que todo está bajo control. Lo segundo, dice el verso 7 de Lucas 12, lo mismo pasa con ustedes. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen, por eso no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajaritos. Qué increíble es esto. Dios sabe, dice, hasta cuántos cabellos tienen. Yo sé que el Señor con muchos no se tiene que esforzar tanto. Pero también le digo que el Señor sabe cuántos se le cayeron. ¿Sabe qué deja ver esto? Esto puede ser un poco exagerado, ¿sí o no? Dios sabe. ¿Usted sabe cuántos cabellos tiene? Yo las pasadas empecé a contar y no, me perdí. Un día fui a un lugar, porque uno cuando cumple 40, ya uno empieza a ir a mirar temas del cabello, el pelo, que no se caiga, tratamientos. Bueno, eso ya viene unos años atrás. Los temas cambian, ¿no? De joven uno hablaba de qué, de otras cosas. Uno ya más grande habla de las articulaciones, qué está tomando para la caída del pelo, ¿sí o no? Ahí ya uno dice, oh, hemos crecido. Y cuando fui a un tema ahí del pelo en Colombia, con un aparatico, una cámara diminuta, hacían una medición que en 1 centímetro cuadrado deben haber 100 cabellos. Y que si uno tiene menos más o menos el 60%, hasta ahí todavía, pero si tiene menos de eso, ya eso da una alopecia. Y yo, wow. Pero ¿usted cree que pudieron contar todo? No pudieron. Solo tomaron algunas zonas con una cámara que multiplicaba todo como una especie de microscopio. Pero era increíble la cantidad de cabellos que hay en 1 centímetro cuadrado. Pero era imposible tratar de medir cuántos tenía. Pero lo increíble es que Dios sí sabe. Ahora, la pregunta es, ¿será que Dios se preocupa más por el pelo que por su vida? ¿O es que Dios colocó una empresa de champú, Head and Shoulders? ¿Cómo es el tema? ¿Por qué la Biblia nos dice que el Señor sabe cuántos cabellos tenemos? Y está hablando aquí de algo, del valor que tenemos. ¿Cuánto Dios nos ama? Es como decir, tú te preocupas, y le aseguro algo, que su mayor preocupación no es su pelo. ¿Sí o no?
Para algunos puede que sí, pero dice, igual, mi esposa me quiere así pelón. Entonces. Pero para Dios, si Dios dice, si yo sé cuántos pelos tienes, ¿no voy a saber qué es lo que te pasa? ¿No voy a saber que estás luchando con la fe? ¿No voy a saber que estás teniendo batallas en tu mente? O sea, como Dios está diciendo, hasta en lo más pequeño, aun lo más mínimo, yo estoy pendiente de ti porque tú vales mucho. Yo no sé usted cómo se siente cuando alguien de pronto, después de un tiempo que no se ven, alguien de pronto importante para usted, vuelve y lo encuentra después de unos años y primero se le sabe el nombre. Y usted, se sabe mi nombre. Y usted se siente todo importante. Y de pronto dice, y cambiaste tu color de pelo. Yo me acuerdo que tú tenías el pelo. ¿Se acuerda de eso? Usted dice, esa persona, ¿cómo me valora? Pero ¿por qué no piensa lo mismo con Dios? Porque a veces nuestro pensamiento es que Dios no nos valora, que Dios no está pendiente de mis cosas. Entonces por eso me toca esforzarme mucho para tratar de agradarlo. Me toca esforzarme mucho para tratar de sacar adelante las cosas, porque es que Dios no me ayuda mucho. Y entonces uno ve en la vida cristiana muchas personas llevando cargas tan pesadas, y la vida cristiana no se vuelve algo deleitoso, se vuelve un tormento. Se vuelve como que te volviste cristiano, pobrecito. Te llenaste de problemas. Sí, hay problemas, hay luchas, pero todo el mundo las tiene. Lo bueno de andar con Cristo es que Él nos ayuda. Alguien un día se apartó de la iglesia y después yo hablé con esa persona, le dije, ¿cómo te ha ido? Me dijo, muy mal. Y yo le dije, entonces, ¿por qué no vuelves a la iglesia? Me dijo, ¿pero para qué? Y yo pues le dije, pues ¿para qué? Pues para todo. Yo le dije, porque me decía, es que yo antes también tenía problemas. Y yo le dije, por eso, con Dios o sin Dios tienes problemas. Pero le dije, si sin Dios si con Dios tuviste problemas, y no es fácil, sin Dios es imposible. Es mejor confiar en Él y disfruta la vida que Dios te da. A veces no estamos disfrutando la vida cristiana, no estamos disfrutando el servir a Dios, el ser hijos de Dios, porque como que nos dejamos abrumar por las circunstancias, por los problemas, por las situaciones, y eso deja ver que no estás confiando en Él. Pero Dios te dice, tú vales más. No tengas miedo, porque tu valor está más allá de tu propio pelo. Si cuido de tu pelo, si sé cuántos pelos tienes, ¿cómo no voy a saber que todavía estás soltero? No me he olvidado de ti, joven soltero, que has luchado, pero Dios te quiere ayudar, pero tienes que confiar. ¿Cómo no voy a saber si sé cuántos pelos tienes en la cabeza? ¿Cómo no voy a estar pendiente de esa situación que estás pasando con tu esposo? De la angustia que llevas en las noches y lo que no te deja dormir. ¿Cuántas personas se desvelan, no pueden dormir por las preocupaciones? Y sienten como que Dios no está, y tú oras, Señor, ¿dónde estás? Hay un fenómeno que sucede, y eso lo muestra la Biblia, que cuando uno está abatido o afligido, uno deja de percibir a Dios. Cuando las personas se dejan abrumar por los problemas, por las circunstancias, pierden el discernimiento, pierden la noción de sentir a Dios. Y yo he hablado con mucha gente que me dice, es que yo no siento a Dios. Pero te digo algo, la vida cristiana no es de sentir a Dios, es de creer en Él. La Biblia no dice los que sientan a Dios serán salvos, dice los que creen en Él serán salvos. No es de sentires, no es de emociones, es de convicciones. Entonces hay muchos que viven, es que yo ya no siento, porque están afligidos. Recuerde los discípulos que iban camino a Emaús después de que muere Jesús y resucita el tercer día. El tercer día que Jesús resucita, se les aparece en el camino a Emaús y no lo reconocieron. ¿Cómo no lo van a reconocer si solo hace 3 días no lo veían?
¿Usted será que reconoce a alguien? Yo me acuerdo amigos del colegio con los que estudié y han pasado 25 años y nos encontramos y a veces uno no lo reconoce porque pues ya en 25 años de no verse las cosas cambian, pero en 3 días, ¿cómo no van a reconocer a Jesús si no lo habían visto solamente 3 días? ¿Por qué no lo vieron? Y Jesús les hablaba a ellos y les decía qué pasó y qué dice la Biblia, que estaban como cabizbajos, estaban afligidos. Y Jesús caminando con ellos les decía, ¿y por qué están así? Y dice, ¿eres tú el único extranjero que no sabe lo que ha pasado? Y Jesús, ¿y qué ha pasado? Lo de Jesús. Ay, Jesús, ¿cuál Jesús? No lo veían porque estaban afligidos. Tú a veces no has visto al Señor o no lo sientes, no lo percibes porque tu corazón se llenó de preocupación. Pero cuando tú entiendes que tú vales más que los pajaritos. ¿Cuándo usted ha visto un pajarito preocupado o estresado porque no tiene para pagar la renta? Está, ¿cómo hacen los pajaritos? Yo no sé, así como hacen los pajaritos. Ay, mañana me van a sacar de acá, del nido. Va a llegar el señor Barriga y me va a sacar de acá porque no le he pagado la renta hace 14 años. ¿Usted lo ha visto preocupado? Yo tengo 2 gatas. En mi casa, esposa, 2 hijas y 2 gatas. Un día le dije a mis hijas, bueno, atiendan al único hombre de esta casa, el rey de la casa. Por eso, papi, atiéndenos. Eres el único macho de la casa, atiéndonos a todas. Y esas gaticas son especiales. Nunca las he visto estresadas. Todo lo contrario, son bien confianzudas. Tienen sueño y ¿sabe a dónde llegan? A mi cama. Y yo eche para su cama. No, ella se queda en mi cama diciendo. Una de ellas tiene hambre y me mira cuando no le he servido comida y hace miau. Como diciendo, hágale. Caiga a ver. Y le sirve a uno y ni da gracias. Yo no puedo creer que Dios ame más a esa gata que a mí. No me cabe en la cabeza. Yo creo que yo valgo más que esa gatica. Dios la ama, se lo aseguro, pero Dios me ama más a mí. Y si yo tengo hambre, ¿qué hago? Miau. ¿Usted es igual con Dios? Tú sí que... ¿Por qué te asustas? ¿Por qué no le dices miau? Y el Señor dice, ay, ¿tienes hambre? Te voy a dar de comer. Ah, ¿tienes una necesidad? Tranquilo, yo me encargo. Y no estarías tan estresado y cuando vengas a la iglesia vas a disfrutar. Porque algunos vienen a la iglesia y, ay, Señor, rápido. Y en lugar de disfrutar del ambiente, la presencia de Dios, de la alabanza, mire, ¿sabe dónde se ve alguien que ha perdido su esperanza, su confianza, que ha permitido el temor y la ansiedad? Que ya no adora a Dios. Es más, a veces la oración deja de ser algo de como de poderse refugiar en Dios. La oración no es solo es pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. La oración es adorar. La mejor momento que uno puede tener con Dios no es cuando uno le pide, es cuando uno le da. Y cuando tú das es porque estás confiado en Él. Hay cosas de las cuales Dios sabe que tenemos necesidad. Mire, Dios es tan detallista. Yo insisto tanto en esto, que hay cosas que uno quiere y uno no las pide y Dios se las da. Porque Dios dice, este no anda preocupado por eso. Que tu única preocupación, ¿sabes cuál debe ser? Adorar a Dios, agradar a Dios. Eso sí nos debería preocupar.
Porque cuando tú estás en las manos de Dios estás seguro, porque tú sabes cuánto vales. La Biblia lo enseñó, Jesús lo dijo en ese pasaje: vales más que los pajaritos. Dice: ustedes valen más que los pajaritos, que muchos pajaritos. Creo que Dios nos ama mucho. Creo que Dios te ama tanto, pero solamente no hemos aprendido a aceptar su gracia y su amor. No hemos aprendido a vivir en su mano. Yo veo mucho en la iglesia cristiana ese fenómeno. Gente que no siente y percibe el amor de Dios en su vida. Y entonces viven es como tratando de mendigar a Dios. Mira, tú no tienes que ganarte el amor de Dios, porque Él ya te ama solamente por una razón: porque eres su hijo. Mis hijas no tienen que hacer absolutamente nada para ganar mi amor. Obviamente que cuando me dan besitos, pues me derriten más. Cuando son obedientes, me derriten más. Pero aún a veces cuando se portan mal y las tengo que disciplinar y las tengo que corregir, mi amor por ellas no cambia. No las amo menos. Cuando he tenido que disciplinarlas, las amo más. El año pasado salimos de vacaciones con mis hijas. Estuvimos en Estados Unidos y el último día de las vacaciones, mi hija, la menor, tiene 9 años. Íbamos a la playa. Estaba así un día espectacular de sol, y ella, del afán de ir a la playa, no se aplicó bloqueador. Y ella no le gusta que uno le aplique. Ella ya dice: yo puedo sola, yo me aplico. Y yo solo le pregunté: mi amor, ¿te aplicaste bloqueador? Sí, papi. Y era mentira. Nos fuimos a la playa y yo confié que ella me dijo que sí. Cuando al mediodía íbamos a salir de la playa, y roja, quemada, y yo la empecé a ver así como que yo dije: Dios mío. Cuando la entré a bañar, le empezó a doler todo el cuerpo, la cara, los hombros, todo quemadísimo. Y yo le dije: ¿tú te aplicaste bloqueador? Y me miró con cara de decir: y me dio tanto mal genio. Yo: ¿cómo me vas a decir mentiras? Y entonces la discipliné. Cogí la varita y en su colita, bien así. Y yo le dije: nunca más me vuelvas a mentir, porque el daño que te hiciste por esto. Luego nos fuimos en el carro, le dolía, me arde, me arde. Yo le dije: por haber dicho mentiras. Ahora aprende la lección. Y yo estaba muy enojado con ella, porque me había mentido, y lo que estaba viviendo era consecuencia de su pecado. Todo el tiempo lloró porque le ardía la piel, le ardía la camisa, la blusa que tenía, le ardía. Me arde. Yo le dije: lo siento, te tienes que aguantar ahora el ardor. Llegamos al aeropuerto, ese día nos regresábamos, y yo la había disciplinado, estaba enojado con ella, le estaba doliendo. Y yo le dije: esa es la consecuencia por haber dicho mentiras. Me hubieras dicho la verdad, yo te aplico bloqueador, pero ¿por qué dices mentiras? Te estoy corrigiendo en algo que hiciste mal. Nos sentamos ahí antes del abordaje y me dice: papi. Y yo: dime. Yo: serio. Es que cuando tú me pegaste esta mañana, a mí no me dolió. O sea, para rematarla. Ella es particular. En ese momento yo no sabía si reírme o hacerle algo que sí le doliera. Mire, yo no pude. La abracé. Ella, en medio de todo, no se despegó de mí. Ella sabía lo mucho que valía. Ahora, si uno, siendo un hombre imperfecto, ama tanto a un hijo, y aun cuando tenga que disciplinarlo, el amor no cambia, ¿cuánto más Dios con nosotros? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué no le decimos: Señor, yo creo que yo valgo más que muchos pajaritos? Dios sabe todo lo que tú vives, lo que pasa, lo que tienes, lo que sientes, la angustia, el dolor, la tristeza. Dios lo sabe. Si sabe cuántos pelos tienes, ¿cómo no vas a saber eso?
Pero ¿por qué entonces no te sueltas en Él? ¿Por qué no confías en Él? Voy a invitar a que estés puestos en pie. Y no sé por lo que estés pasando, no sé cuál sea tu lucha, tu batalla, lo que esté generando miedo, lo que esté generando temor, lo que esté generando ansiedad. No sé qué es lo que te está preocupando. Mira, Dios a mí me ha reprendido muchas veces por esto. Hace poquito me preocupé por algo que no debía preocuparme. Y me empezó a dar como ansiedad. Mire, yo no soy de estresarme. Los que me conocen bien saben que yo soy tranquilo. Yo no soy de estresarme, yo no me preocupo, yo no vivo todo angustiado. Y no soy tampoco de armarme películas negativas de terror. Sino digo, Señor, yo confío. Pero hace un par de semanas pasó algo que me generó temor, preocupación. Y empecé como a tener esa lucha y yo, ay Señor. Y Dios me habla, me dice, hijo, ya, calma. ¿Por qué estás dudando? Eso sí no me agrada, porque es como que no confías. Entonces, o renuncio al temor y acepto el amor de Dios, porque la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y hice una oración sencilla, le dije, Señor, perdóname por no confiar en ti. Descanso en ti, confío en ti y dependo de ti. Y voy a disfrutar la vida. No me voy a angustiar más. Mire, se me quitó un peso de encima. Y al día siguiente empiezo a ver respuestas de cosas que ni siquiera había pedido. Y empiezo a ver cómo Dios empieza a traer su bendición. O sea, Dios ya tenía la bendición para mí, solamente es que yo mismo la estaba deteniendo, porque estaba poniendo como una barrera. Pero cuando tú le dices, Señor, yo confío, yo creo, yo suelto, yo entrego, me refugio y sé que valgo más. Solo entiende y piensa y sal de este lugar hoy con algo en tu corazón y en tu mente. Tú vales más. Dios no se ha olvidado de ti, porque tú vales mucho más. Así que no des lugar a la tristeza, no des lugar al temor, no des lugar a la preocupación, no des lugar a la amargura. Cuando tú sabes que tú vales más, ¿sabes cómo vives? Feliz, tranquilo. Dice, Dios cuida de mí, Dios me ayuda, Dios está conmigo. Amén.